Entre 1978 y 1979, Michel Foucault dictó un curso en el Collège de France, que luego de su muerte se publicó bajo el nombre de Nacimiento de la Biopolítica. Dicho curso se enmarcaba en la cátedra Historia de los Sistemas de Pensamiento que estuvo a cargo de Foucault entre los años 1971 y 1984. Según dice en el resumen del curso, el tema del mismo es la biopolítica, entendida en palabras del autor como la manera como se ha procurado desde el siglo XVIII racionalizar los problemas planteados en la práctica gubernamental por los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos construidos como población. Estos problemas serían, entre otros, la salud, la higiene, la natalidad, la longevidad, la raza. Problemas, asimismo, que él considera indisociables del marco de racionalidad política dentro del cual se manifestaron y adquirieron su agudeza, esto es, el liberalismo o más propiamente el neoliberalismo. La cuestión a analizar en este contexto son entonces, según Foucault, las tensiones que surgen con un sistema supuestamente preocupado por respetar a los sujetos de derecho y la libertad de iniciativa de los individuos y la necesidad de controlarles en un ejercicio permanente de gobierno sobre ellos. Por esta vía, la reflexión del autor pasa de la biopolítica al liberalismo y al neoliberalismo como marco de racionalidad donde la primera cobra sentido y concreción. De este modo, la pregunta por la biopolítica se vuelve en la pregunta por el neoliberalismo, a tal punto que en el curso referido aparecen pocas menciones directas al concepto de biopolítica. En ese sentido, para aproximarse a ese marco que es el liberalismo, Foucault recurrirá al método genealógico, desentramando las relaciones de saber-poder que lo constituyeron hasta su actualidad. Entonces, si la pregunta es ¿qué es el neoliberalismo?, la respuesta de Foucault es primeramente negativa. En la clase del 14 de febrero de 1979, el autor parte de lo que no es el neoliberalismo para llegar luego a su definición positiva. De este modo, dice el autor, el neoliberalismo no es Adam Smith, el neoliberalismo no es la sociedad mercantil, ni tampoco es el gulag en la escala insidiosa del capitalismo. El problema al que trata de responder el neoliberalismo, según Foucault, no era, como en el liberalismo de Smith, cómo disponerse dentro de una sociedad política dada de un espacio libre que sería el del mercado. En cambio, el problema del neoliberalismo pasa por saber cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado. En consecuencia, dice Foucault, no se trata de liberar un lugar vacío, sino de remitir, referir, proyectar en un arte general de gobernar los principios formales de una economía de mercado. El neoliberalismo es el principio y método de racionalización del ejercicio de gobierno, una racionalización que obedece a la regla interna de la economía máxima y esa es su especificidad. Implica pues una expansión de la lógica económica a todos los ámbitos de la sociedad. En este marco, el gobierno deja de ser un fin en sí mismo y la cuestión que se plantea es la cuestión de gobernar demasiado, entendiendo el gobierno no como institución, sino como la actividad que consiste en regir la conducta de las personas en un marco y con instrumentos estatales, y entendiendo ese gobernar demasiado no como objetivo, sino más bien como la problemática que van a tratar de resolver los economistas liberales, la tensión de determinar hasta qué punto intervenir, en qué ámbitos y por qué medios. Así, diferentes analistas, sobre todo en Alemania con la escuela de Friburgo y en Estados Unidos con la escuela de Chicago, van a criticar el socialismo soviético, el nacionalsocialismo, las políticas intervencionistas de Keynes, la política del New Deal y los programas implementados durante la segunda posguerra. Todos estos serán considerados como excesos del Estado indeseables para el sostenimiento de la nueva economía liberal. Como se dijo, para el neoliberalismo el problema no era simplemente generar un espacio abierto para que funcionase el mercado libremente. La competencia era una estructura formal, rigurosa en su estructura interna, pero frágil en su existencia histórica y real. Entonces había que encontrar o producir, que sería lo mismo en este contexto, el espacio concreto y real en el que pudiera actuar efectivamente la estructura formal de la competencia. Para ello, es necesario, según Foucault, un gobierno activo, vigilante e interventor. Si bien las intervenciones en este caso pueden equipararse a las de una política planificada, pero con naturaleza y objetivos muy distintos.
La intervención que se promueve desde el pensamiento neoliberal es aquella que busca mantener el marco institucional que impida a la gente, se trata de poderes individuales o de poderes públicos, que introduzcan distorsiones como pueden ser los monopolios. Para ello, un tipo de intervención necesaria son las acciones reguladoras, con las cuales no se trata de intervenir sobre los mecanismos de la economía de mercado, sino sobre las condiciones que hagan posible y eficiente a este último. Se trata de regular cuestiones coyunturales como la inflación, mientras que aspectos sociales como el mantenimiento del poder adquisitivo y el mantenimiento del pleno empleo no serían objetivo primordial. Por otra parte, para Foucault, un segundo tipo de intervenciones serían las acciones ordenadoras, que tienen por función intervenir sobre las condiciones del mercado, pero sobre condiciones más fundamentales, más estructurales y más generales. Estas se refieren a las condiciones de existencia propiamente del mercado, lo que los ordoliberales llaman el marco. Foucault toma como ejemplo la agricultura europea a mediados del siglo XX y se pregunta, como lo hicieron los neoliberales, sobre qué habría que intervenir si se pretende que esa agricultura funcione dentro de una economía de mercado. ¿Cuáles serían unas buenas intervenciones en ese caso? Y la respuesta es sobre el marco. Y esto implica, en primer lugar, actuar sobre la población. Y ahí podemos ver entonces el vínculo directo de esta nueva economía con el gobierno o la gubernamentalidad, cuyo ejercicio se hace sobre la vida a través de nociones que la hacen gestionable: población, técnicas, aprendizaje y educación, régimen jurídico, disponibilidad de tierra e incluso condiciones medioambientales como el clima. La cuestión se desplaza del plano propiamente económico al de las bases materiales, culturales, técnicas, jurídicas sobre las que hay que actuar y que hay que modificar para que lo económico cambie en consecuencia. En este orden, que es un orden de competencia, la desigualdad aparece como una necesidad más que como un problema. Por lo tanto, la política social que busca la redistribución y la igualación entre las personas es prácticamente proscrita como antieconómica. La política de resguardo que se promueve en este contexto ya no dependerá del Estado, sino de los propios individuos. Será una política social individual privatizada en la cual cada quien deberá asegurarse frente a los riesgos que supone el contexto social. Según Foucault, no se trata, en suma, de asegurar a los individuos una cobertura social de los riesgos, sino de otorgar a cada uno una suerte de espacio económico dentro del cual pueda asumir y afrontar dichos riesgos. Y la capacidad de las personas para procurarse tal resguardo va a pasar a depender del crecimiento económico. Desde esta lógica, dice Foucault, el crecimiento económico deberá permitir a todos los individuos alcanzar un nivel de ingresos suficiente para tener acceso a los seguros individuales, la propiedad privada, la capitalización individual o familiar, para poder enjugar con ellos los riesgos. El término emprendedor, según Wikipedia, es usado para referirse a un individuo que organiza y opera una o varias empresas asumiendo cierto riesgo financiero en ello. En ese sentido, el concepto está vinculado a la iniciativa privada, pero llevado a un nivel mucho más pequeño. La idea del emprendedor remite al sujeto, al individuo, como una unidad de empresa que debe entrar, en tanto unidad libre, a una dinámica de competencia. Los medios, así como las campañas de promoción de esta cultura emprendedora, nos presentan además una imagen clara de lo que supuestamente es un emprendedor: un hombre joven, rebelde, pero blanco, heterosexual, moderno y feliz. Según Foucault, para el neoliberalismo, la instancia reguladora de la sociedad es el mercado, papel regulador que es a su vez principio de racionalidad política en el marco neoliberal, de modo que el gobierno fundamentalmente tiene que reconocer y observar las leyes económicas interviniendo sobre el marco, esto es el entorno social, para hacer que el mercado sea posible. En ese sentido, dice Foucault, que el neoliberalismo hará precisamente de la sociedad el blanco y el objetivo de la práctica gubernamental. Esto es un gobierno biopolítico, un gobierno sobre la vida. Ahora bien, cuando el neoliberalismo retoma la función reguladora del mercado, no lo hace pensando en el intercambio de mercancías, sino en los mecanismos de la competencia como competencia pura.
el gobierno sobre la sociedad. Entonces debe procurar una sociedad no sometida al efecto mercancía, sino una sociedad sometida a la dinámica competitiva. En palabras de Foucault, no hay una sociedad de supermercado en este contexto, sino una sociedad de empresa. La empresa como poder informante, es decir, que le da forma a la propia sociedad. El fundamento es, pues, una ética social de la empresa que se incorpora hacia abajo, en los sujetos, individuos concretos sometidos a esa dinámica de competencia empresarial, un ejercicio de una vital politique, un poder sobre la vida, es decir, un gobierno biopolítico de racionalización económica de la sociedad, donde las unidades básicas tengan la forma de la empresa y cuya exacerbación es la conversión de los individuos mismos en una multiplicidad de unidades empresas, una multiplicidad de emprendedores que sin un soporte asegurado para su vida, exponen sus vidas a la competencia. Finalmente, entonces, para Foucault, esta sociedad de empresa requiere, como dijimos, un marco que la haga posible, un marco institucional que se concreta en un marco jurídico, una sociedad ajustada a la empresa y una sociedad marcada por una multiplicidad de instituciones judiciales. Son dos caras de un mismo fenómeno, dice el autor. Pero además podríamos agregar una sociedad culturalmente adecuada a la idea del sujeto como soberano, libre de movilizar sus recursos para competir a voluntad, sin ataduras ni seguridad. Una sociedad de éxito que haga recaer la culpa siempre sobre el sujeto y nunca sobre las condiciones estructurales donde la competencia tiene lugar. Precisamente una cultura emprendedora que enaltezca el riesgo como libertad y la exposición a la precariedad como emprendimiento.